Bueno, mi querida hermana y pastora, que Dios le bendiga. Ha llegado la hora de dar comienzo nuevamente a un nuevo tema y lo voy a hacer en el nombre del Señor, ¿cierto? Jesucristo, que voy a tener la palabra del Señor en segunda epístola de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 3, voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Dios bendiga este tema en esta hora, ¿cierto? Y cada una de mis hermanas que ha podido entregar un tema, ¿cierto? Maravilloso poder de leer y estar, ¿cierto? Escudriñando las escrituras. Podemos ver muchas mujeres que han pasado, ¿cierto? Que han sido muy importantes en la iglesia de Jesucristo. Colaboradoras de Dios, ¿cierto? Ayudantes de la iglesia, y así ha podido salir adelante la iglesia hasta hoy día, ¿cierto? Quizás están muchas mujeres, como estas mujeres, están en el anonimato, ¿cierto? Quizás no han sido reconocidas todo su trabajo, ¿cierto? Como podemos ver aquí, ¿cierto? Este trabajo de esta mujer, que el cual voy a identificar un poquito, ¿cierto? Se llama Eunice, ¿cierto? Aquí dice que el significado del nombre de esta mujer, Eunice, significa victoriosa o quien triunfó, la vencedora, ¿cierto? Todo eso significa victoriosa o quien triunfa o la vencedora. Ella era hija de Loida. Podemos ver, ¿cierto?, que aquí nombra a dos mujeres grandes, ¿cierto?, en la historia, el cual es digna de recordar. Su esposo era griego. Se dice, ¿cierto?, que además se dice que no tenía la misma creencia, no conocía el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver que Timoteo fue instruido por su madre y abuela, ¿cierto? Su abuela Eloida, que sin duda hicieron un gran trabajo, ¿cierto? Un gran trabajo con este varón, ¿cierto? Con Timoteo, su hijo, instruyéndolo en la palabra, y formó un joven tremendo, de buen testimonio, intachable, el cual el apóstol Pablo, ¿cierto?, podía hablar de este joven, ¿cierto?, testificando y recomendando en las iglesias, ¿cierto?, que él conocía a este joven, conocía a su madre, conocía a su abuela, y él podía dar testimonio de este joven, que lo reciban en la iglesia sin desconfianza, porque él lo conocía, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y de él, y no solo el apóstol Pablo recomendaba a este joven, sino también daba testimonio de la abuela Loida y de su madre Unice. Esta madre caminó en el Evangelio de Jesucristo. Ella era mujer de muchas virtudes, temerosa, santa, que caminaba en rectitud, llena de fe, cooperadora en la obra, fiel en la iglesia. Virtudes cristianas que eran de testimonio, dignas a seguir. Unice fue crecida
o instruida por su madre, Loida. Dos mujeres maravillosas que son mencionadas, ¿cierto?, en la Biblia, como ejemplo. En Proverbios, ¿cierto?, hay un elogio para las mujeres cristianas, ¿cierto?, las mujeres temerosas de Dios, las mujeres que están en el servicio de Dios, que conocen al Dios y caminan junto a Él, ¿cierto? Hay un elogio muy hermoso, ¿cierto?, el Proverbio 31. Yo tomé el 25, ¿cierto? Y dice así: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. El 26 dice: abre su boca sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. El 28 dice: se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada. Muchas mujeres, el 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El 30 dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendito sea su nombre, ¿cierto? Aquí podemos ver a grandes mujeres, ¿cierto?, que han sido ejemplos a seguir en la palabra del Señor, como también podemos ver aquellas que han sido vergüenza, ¿cierto?, para su familia, destrucción para la obra, destrucción para su hogar, ¿cierto?, destrucción, ¿cierto?, para su esposo, vergüenza para su esposo. Pero aquí estamos hablando de esta mujer que ha sido ejemplo para su hogar, ejemplo para su hijo, ¿cierto?, que ha formado. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga en esta hora este tema, bendiga a cada una de mis hermanas, y todas las madres que están creciendo puedan ser, ¿cierto?, ejemplo de mujer pueda llegar muy hondo a nosotras, para que podamos crecer hijos, ¿cierto?, de valores, ¿cierto? Bendito sea su nombre, que puedan ser ejemplo de otros jóvenes, ¿cierto? Nuestros hijos puedan ser ejemplo, ¿cierto? Y puedan hablar de aquella mujer que está formando aquellos niños, ¿cierto? Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy terribles, hermana, donde la fe, ¿cierto?, se está tapando, no se está permitiendo, se está ahogando, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Más nosotros, Dios nos ayude a mantener nuestra fe en alto, como estas mujeres, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Hablaba de Timoteo y decía que él se recordaba de este joven. Cada vez, ¿cierto?, que el apóstol Pablo estaba triste, estaba angustiado, él dice que con sus lágrimas, él, ¿cierto?, lo hacía llenarse de gozo, porque él no lloraba de tristeza ni de nada, sino que él lo fortalecía, ¿cierto?, en su oración con lágrimas de fe, de firmeza, ¿cierto? Bendito sea el Señor, animando al apóstol Pablo. Que Dios bendiga en esta hora este tema, ¿cierto?, que me ha tocado a mí, ¿cierto?, me cuesta decir el nombre, ¿cierto?, pero podemos verla, ¿cierto? Esta mujer, el Eunice se llama, ¿cierto? Su nombre, victoriosa, o quien triunfa, o la vencedora. Bendito sea el Señor, que Dios nos haga como esa mujer, victoriosa, triunfadora, ¿cierto?, y vencedora en la lucha, en la dificultad, en la tristeza, en donde tengamos que estar, ¿cierto?, en esta vida, donde nos llegue el momento de poder enfrentar cada etapa de nuestra vida, podamos salir con triunfo, con victoriosa y vencedora. Bendito sea su nombre. Que Dios le bendiga, y que Dios de paz le sea bendiciendo a cada una de mis hermanas. Y buenas noches, mi hermana y mi pastora. Bendiciones.